está pensando. Me decía, háganme acordar de comenzar, ahí está grabando, háganme acordar de comenzar a grabar y háganme acordar de terminar de grabar porque yo me puedo llegar a olvidar. Ayer, por ejemplo, me olvidé de cortar la grabación de la primera mitad de la clase. Entonces, a la noche me mandaron el mail con la grabación ahí al sistema ese que tenemos y la grabación tiene como, no sé, 6 horas, no sé cuánto, tiene un tocazo. La primera hora, 25 minutos, es la de la clase. Y después se lo ve a Geslao. ¿Quién es Geslao? ¿Dónde está Geslao? A Geslao ahí quieto o quedado en la pantalla. Vamos a cortar eso y lo vamos a poner en el aula virtual. No sé si miraron en la pantalla, en el aula virtual, pude colgar el video de la clase de ayer de Arios, de la parte de Arios. Y la verdad que se ve lindo, se ve, digamos que me di cuenta de todos los tics que tengo, de los errores que tengo, yo nunca me vi dando clases. Tengo un tono entre paraguayo y correntino bárbaro, que yo no me doy cuenta, pero en la filmación se ve, había sido, es todo raro todo esto. Creo que sirve mucho, se entienden. Aprendí de que de que el sistema cuando ustedes tienen prendido el micrófono, también los graba a ustedes. Cuando ustedes hablan, los muestra a ustedes, me desmuestra a mí y los muestra a ustedes. O sea que siempre que hablen o que tengan encendido el micrófono, sepan de que los va a estar grabando el sistema. Cuando yo pregunto algo y contesta algo, o alguien coloca el micrófono o no apaga el micrófono, el sistema lo está filmando. Y cuando yo comparto pantalla, mírenlo, aparece la pantalla y yo al lado. Yo pensé que yo no aparecía en la filmación, pero había sido que sí. La verdad que es muy instructivo, bien, sirve bien. Me di cuenta, porque le pegué una mirada así a la clase, de que me olvidé de decir un montón de cosas que me quedaron por decir, y cómo no dije esto, y cómo no dije esto, y cómo no dije esto, que creo que son cosas que normalmente pasan en el desarrollo común de una clase. Nada más que en esta oportunidad, en esta oportunidad me di cuenta porque quedó grabado, pero en el desarrollo común de una clase seguramente eso no lo veo. Así que mírenlo, les va a servir, y hay cosas por ahí que me quedaron por explicar. Por ejemplo, me di cuenta de que no expliqué nada del tamaño máximo nominal. No, lo pasé por arriba. Entonces, para que no me pase eso, dije, hoy voy a tratar de seguir lo más fielmente la carpeta, como para que pueda no olvidarme de cosas, porque por ahí me largo a hablar y hablo y hablo y hablo y sigo, y como no estoy siguiendo la carpeta porque no tengo la parte impresa, me como algunos temas. Igual están en la carpeta, igual lo van a dar en el práctico, pero sí, las cosas que uno dice por ahí son las que uno considera más importantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, algo que opinar? ¿Todo bien? Una cosa, muchachos, vuelvo a insistirlo. Se ve que después de la clase de ayer, alguien se desilusionó y se desinscribió, porque para el día de la primera clase eran 133 alumnos, después que hicimos la presentación de la materia, parece que se asustó o algo así, y se desinscribió, y hoy ya somos 132. Igual somos un montón, pero se ve que hay alguien que dijo, bueno, voy a hacer caso, voy a cursar el año que viene, y está bien, muchachos, disfruten del tiempo. Una pregunta quiero hacerle, y quiero que me sean lo más sinceros posible, con ustedes mismos más que conmigo. Yo estoy exigiendo la asistencia, y no es para dañarlo a nadie, no es para nada de eso, no es el objetivo. El objetivo es que esto se parezca, tanto con ustedes, con el esfuerzo de ustedes como con el mío, o con el nuestro, a una clase común. Si no, yo no siento como si fuese una clase común, si no los veo, la verdad que no lo siento.
y la verdad es que quiero que compartamos y que me pregunten y que participemos y equivocarme y decir y lo que sea, lo más parecido a una clase común y así les va a servir. Pero tampoco quiero que pierdan plata por esto, ¿no? Así que si alguien está por una cuestión de asistencia y qué sé yo, con los datos del teléfono y está gastando mucha plata para estas clases, avisen, muchachos, le eximimos de esa obligación y listo. Yo no quiero que gasten plata en esto. Si están en Wi-Fi, perfecto, pueden estar un montón de horas, pero vamos a hacer todos los martes, casi toda la tarde, y encima el miércoles 2 horas, es bastante. Entonces, sean honestos con ustedes mismos, avísenme por el correo electrónico, yo no voy a participar porque tengo los datos y me consume mucha guita fundamentalmente. Y bueno, listo, lo eximimos de la asistencia. Y lo demás, y como yo, estemos acá, digamos, dando la cara. No sé si vieron el video de presentación de la materia. ¿Alcanzaron a ver o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quieren verlo? Porque acá no sé cómo se hace para compartir los... ¿O no lo quieren ver? No le vamos a mostrar nada, entonces, si no lo quieren ver. Sigo sin poder ver la cantidad esta de gente que hay. Pero bueno, no sé cómo será. Vamos a ver hoy alguna pregunta con respecto a lo de ayer. ¿Cómo terminaron con lo de ayer? Pregunto a ver al número 105. Romero Aldana. Romero Aldana. Sí, profe. ¿Estás? Sí, ¿Cómo terminaste con la clase de ayer? sí, estoy. ¿No te- Bien, hoy, o sea, con la clase de ayer? Bien. ¿Entendiste algo? pude ¿Te faltó? la ¿Te terminada asustaste? hoy. Sí, un poco, pero bien. Miren, yo hace años que estamos en esto, ¿no? Y muchas de las cosas que yo digo y las cuento y las exijo y las pido, porque ustedes me la dicen y no hay mala intención, hay voluntad de querer hacer bien las cosas. Lo que me suelen decir es que todos los años hay uno o dos que lo dicen, ¿no? Miren, yo no iba a las clases porque estudiaba los apuntes nomás. Y cuando fui a la clase de su materia, me di cuenta que con los apuntes no iba a hacer nada y entonces decidí venir. Y asistió a todo y por supuesto que promovió, ¿no? Pero el muchacho que me había dicho eso, pero es verdad, esta es una clase para asistir. Y no se confíen con la grabación porque me puedo olvidar, porque puede no estar, como la de la primera hora de la clase, que no sé cómo miércoles hacer para cortar eso y subir. Está, pero son 7 horas. Por eso subí solamente la segunda. Inconvenientes de ese tipo pueden llegar a haber, así que presten atención nomás a la clase. ¿Cuánto estamos? Estamos 114, un buen número. Voy a tomar Profe, asistencia ahora, muchachos. Sí, te escucho. Antes que nada, yo y algunos más lo vemos un poco borroso. ¿Se puede fijar por las dudas su resolución? Sí, vos sabés que vi que sale medio borroso. No se pierden nada, porque la verdad que lindo no soy, pero la verdad lo que me pasó es que con el pizarrón, me había dicho un muchacho ayer cómo mejorar la resolución, pero no sé cómo es. Decime cómo es, yo hago. ¿Querés que comparta pantalla? Así. ¿Alguien sabe cómo se mejora la resolución de esto? Creo que no le daba la opción para mejorar la resolución. A ver, ¿alguien sabe? Si sabe, me lo dice y yo hago. Profe, abajo en la derecha dice más opciones, parece, en configuración. Acá, bueno, listo. En Bien. configuración, meto en configuración. Dice Listo. video, resolución de envío, dice. Dice, micrófono predeterminado, altavoces predeterminado. Vamos a video. En video dice cámara, integrated webcam, no sé qué. Es una webcam integrada. Y el otro son las resoluciones de envío y de Es recepción. una notebook. Abajo dice resolución de envío máxima, entre comillas, dice así. Ajá. Definición estándar 360. Pongo parece que está en la máxima o la 360. Es la... marque y ahí cuando toca le aparece alta definición 3720. No sé. No me aparece nada. No me aparece nada. Y abajo me dice resolución de recepción máxima, definición estándar. Aparece una flechita donde dice definición estándar
360 píxeles a la derecha, ¿no le parece una flechita? ¿Sí? Resolución de envío me aparece, que está figurado como máxima, y después estándar entre paréntesis 360, y después resolución de recepción máxima, máxima dice, y abajo definición estándar 360. No, parece que la máquina nomás no es buena. Profe, pero ¿hizo clic sobre 360 en el medio? ¿Hizo clic sobre 360? ¿Clic en 360 clic? Ajá. Definición de envío 360. Ahí le hice clic en el 360. ¿Se ve mejor o se ve peor? ¿Le aparece alguna opción? No le cuando hace aparece. clic? No me aparece nada. Solamente hice en 360 y nada más. ¿Querés que pruebe ahí? Vamos. Y ahí estaba en la misma nomás. Bueno, capaz de su cámara o no sé. No, debe ser que la máquina esta es la computadora de mi hija. Debe ser que no es buena. ¿Y si Vamos a comparte poner la como pantalla, estaba. profe? ¿Quiere compartir la pantalla? Sí. Así vemos si Dale. aparece o no. Pero y el... Pará, comparto. ¿Cómo se compara que quiero salir de acá? Uy. Ahí está. Toda la pantalla pongo en una ventana. Toda la pantalla pongo. Toda la pantalla. Y tac, compartir. Igual se me sigue viendo a mí cuando comparto la pantalla. Yo pensé que cuando compartía la pantalla podía tomar mate tranquilo y nadie me veía. No, me sigue viendo. Aparece así y lo que comparto y al lado aparezco yo. O el que habla. Y puede ser el que hable. Igual puede tomar mate, no nos molesta. Bueno, y nada, sí, ya estamos perdidos. Ya. Bueno, fíjate lo que hago. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Configuración. Mirá, voy a video y en video me aparece cámara, integrate, no sé qué, ya está integrada la cámara, y resolución de envío máxima, que parece que ya está esto ahí. Puedo hacer 360 si querés, pero no hay opción. Alta definición. Ahí está, alta definición. Bueno, ahí está, listo. Resolución de recepción, ¿querés que ponga también? Y ahí pongan definición estándar, marque vuelta. Esperá que le vamos a admitir a uno que quiere entrar. Resolución de envío. Abajo, resolución de recepción. Ponga... Y ahí marque de vuelta en definición estándar, haga clic. Abajo. No hay estándar. ¿Dónde hay estándar acá? Abajo, resolución de recepción, dice. De recepción. Y ponga 720. ¿no? Sí, pero no me da ni 5 artículos. Un poquito, marquen, no. Ahí. En donde dice definición, ahí. Le hago todos los clics, esa no me da opción. No, para que en la voy a parte salir de nuevo gris, y voy a ver. Profe, en la parte gris. Bueno. Espera, voy a salir y voy a entrar de nuevo a ver qué pasa. Configuración, audio, cámara, resolución 720 y acá, no. En la parte gris, profe, ahí. Ahí le metí 720. Bueno, ahí está. ¿Se supone que ahora se ve mejor? ¿Está? No. ¿Se ve igual? Bueno, qué sé yo, es lo que hay. ¿Qué hace? No nos vamos a amargar la vida, con que me escuchen ya está lindo. Voy a empezar a hablar del tema de hoy, que no sé, ¿me ven ahí, no? Me ven la mitad de la cabeza, ¿me ven? Y así salen... ¿El qué? El auspicio Nike. ¿Qué es eso? El auspicio Nike es su chomba, profe. La remera. El auspicio. No tengo idea. Es una que me regalaron en un cumpleaños y la andaba usando y dije, hoy, ¿para qué me voy a cambiar si ya está en mi casa nomás, como ustedes también? Y ayer no me puse el perfume, ya le conté. Pero bueno, Cale, muchachos. Empecemos con Cale. Creo que ya hablamos bastante como para darle tiempo a la gente que no estaba, que entre. Así que vamos a empezar a hablar de Cale. Miren, ¿qué nos interesa a nosotros que sepan de Cale? O qué es lo que tienen que saber de este tema? Lo que queremos no solo con este tema, sino con toda la materia, es que los conocimientos impartidos, los conocimientos del programa,
puedan ser fácilmente bajados a la realidad cotidiana. No que sea un tema en el libro, a ver que me sé todos los números y te agarra un albañil y te preguntan, no sé, ¿me entendés? La idea es que a través de esos conocimientos que están en el libro, que se lo tienen que estudiar, nosotros en la clase podamos volcarle cuáles son las ideas más importantes y donde le va a servir como para que no se equivoquen feo en la realidad cotidiana. Cuando les toque trabajar en la calle y sean ingenieros, jóvenes, recién recibidos, y le van a preguntar como para probarlo mal. Y si salen con todos los libros, por más que sean de memoria los libros, van a pasar vergüenza porque los libros solo, si no son adecuadamente entendidos o adecuadamente evaluados, no sirven de mucho. Sirven. Ya veo que me sacan de contexto y me ponen en la grabación. Lore dijo que los libros no sirven de mucho. Hablemos del contexto, porque ahora queda en la grabación todo lo que digo, ¿no? Hay que cuidarse mucho. Yo trato, y eso también creo que lo aclaré, pero por lo menos quiero aclarar. No me quiero estar cuidando con ustedes de lo que digo. Apelo a su buena voluntad de no querer sacar cosas de contexto para hacerme decir cosas que yo no lo dije, digamos, o no lo dije en ese contexto. Apelo a su buena voluntad, porque los videos van a estar, las grabaciones van a estar, uno puede cortar y no le dijo que los libros no sirven. No es eso lo que estoy queriendo significar. Lo que estoy queriendo significar es que los libros, por más que estén aprendidos de memoria, si ustedes no logran integrar los conocimientos y no logran bajar la realidad, de nada le van a servir que repitan como loro todo un libro entero. No tiene sentido. Tiene sentido aprenderlo, hacer carne el conocimiento que está de alguna manera ahí impartido. En ese espíritu en donde vamos a trabajar con toda la materia en todo el año. Haciendo foco fundamentalmente, y las preguntas van a venir por ahí también en los parciales, en las cosas más importantes, y desde ahí bajarnos a las puntualidades. Por ejemplo, ¿qué saben de la cal? El número 66, Cooper Basser, Marco. ¿Marco? ¿Está Marco? ¿Ya faltó el segundo día? ¿Faltó Cooper Basser? Bueno, suerte que todavía no tomamos asistencia. ¿No está? Está sin micrófono, profe. ¿Y por qué está sin micrófono? Estaba arreglando, está? pero no podía. ¿Estás Cooper Basser o no? Sí, está en la clase, pero no está con micrófono. Por eso no está A ver, contestando. vamos a... Se habrá ido a dormir Mendoza Gastón. Profe, ¿a veces me escucha? Sí, te escucho. Ahí está, solución. ¿Quién habla? Cooper Basser. Ahí está Nicolás. Dale, Nicolás, te escuchamos, te queremos hoy también. A ver. Tiene unos problemas de sonido. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué sabés de la cal, Nicolás? ¿Ahora? Sí, Sí, ahora te escucho y te veo. ahí está. Ahí está, creo ¿Qué que. sabés de la cal, Nicolás? Y nada, sé que se le aplica como un agregado en muchos compuestos que se suelen usar en las obras y demás. ¿De qué color es? Blanca. Blancuzca. Muy bien, ¿y el cemento? Perfecto, ¿Cómo? ¿y el cemento? ¿Y el cemento de qué color es? Gris tirando a negro. Perfecto. O sea, si yo veo blanco, además cal, si veo, puedo no ser, ¿no? Pero en general, hablemos como para empezar a hablar. Si veo oscuro, es el cemento. Perfecto. Más o menos es el conocimiento que uno tiene, el color y más o menos cuándo se usa. ¿Está? Lo que vamos a aprender hoy es qué características tiene, por qué se usa en algunos casos y por qué no. Fundamentalmente, una de las cosas que le tiene que quedar grabado desde hoy para siempre de la cal es que la cal ataca al hierro. Entonces, cualquier cosa que hagan o que hablen de la cal, tienen que saber que la cal ataca al hierro. ¿Está? Es un óxido. Lo oxida, sí. Vamos a empezar a Óxido hablar de calcio. de por ahí. Ya vamos a ver cómo llegamos a eso, pero lo que le tiene que quedar es que la cal ataca al hierro. Y en esa condición es que nunca tienen que poner un mortero, que la mezcla, que se llama normalmente, se llama mortero en términos técnicos, ya vamos a ver eso,
Un mortero que tenga cal, o una mezcla que tenga cal, que vaya a estar en contacto con el hierro. Si yo tengo que colocar una cuestión, un hierro, un hormigón, no sé qué, lo que fuese, más allá de que no tiene buena resistencia, llamamos a esa característica, el problema más grave es que ataca el hierro. Entonces, eso ténganlo presente, porque antes de empezar a hablar de todo esto, y desde la partida nomás tenemos que saber que la cal es un elemento que nos va a atacar al hierro. Entonces, nunca podemos trabajar con cal, cualquier tipo de cal, que esté en contacto con el hierro. ¿Qué tengo que hacer cuando quiero trabajar con el hierro? Y bueno, seguro no ponerle cal. El yeso también lo ataca. Seguro no ponerle cal. ¿Qué voy a tener que hacer? Cemento y arena. Y después, una vez que puse ese cemento, ese mortero de cemento en contacto con el hierro, después puedo seguir con la cal. ¿Está? Porque la cal no le va a el mortero de cal no le va a atacar al mortero de cemento, pero el mortero que tenga cal sí le va a atacar. Obviamente que el ataque no es destructivo inmediato, pero con el tiempo se va a empezar a destruir. Cuando ustedes le pongan un mortero con cal a algo que tenga hierro, va a estar todo muy lindo, lo van a pintar, lo van a inaugurar, como se ven un montón de obras por ahí, y al cabo de un tiempo largo, de un tiempo no muy largo, al poco tiempo, van a empezar a ver que la corrosión hace sus efectos y se empieza a destruir la estructura y termina cayéndose. Entonces, empecemos. Voy a tratar de seguir el orden de la carpeta como para que no me quede nada sin hablar, como ayer. Las cales, acá habla de aglomerante y conglomerante. ¿Para qué están destinadas tanto los aglomerantes como los conglomerantes? Fundamentalmente para poder unir y darle una cierta solidez, una cierta consistencia, una cierta resistencia a los elementos disgregados, que son fundamentalmente los agregados, es decir, para poder unir el agregado fino y el agregado grueso en un solo elemento monolítico y poder usarlo como lo que sea, como estructura resistente, como cerramiento o como lo que se necesite usar. Ahora bien, para eso están usados. Hay elementos que se usan que se llaman aglomerantes, que aglomeran, unen esas partes a unir solamente por medio de reacciones físicas. Esos son aglomerantes. Y hay otros elementos que no solo lo hacen por reacciones físicas, por ejemplo el barro, ¿no? El barro es un aglomerante. ¿Por qué? Porque se evapora y queda unido, y punto, el agua. Y hay otros que los unen por medio de reacciones físicas y químicas, es decir, se forman nuevas estructuras que hacen que la unión sea mucho más fuerte. Por ejemplo, el cemento, por ejemplo, la cal. Se producen transformaciones químicas cuando se junta el agua con el cemento, cuando se junta el agua con la cal. Al juntarse y producirse esas transformaciones químicas, es que se producen unas uniones más fuertes. Por eso es un conglomerante uno y por eso es un aglomerante otro. Van a ver que cuando definamos cemento, no sé qué, busquemos una definición por ahí de esas lindas que están en los libros, de cemento, por ejemplo, le van a decir conglomerante hidráulico. ¿Está? ¿Qué quiere decir conglomerante? Eso es lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Qué quiere decir hidráulico? No sé todavía, ya vamos a ver más adelante seguramente. Pero conglomerante quiere decir que se producen reacciones, uniones físicas y químicas. La unión se produce por reacciones físicas y químicas. Esa es la gran diferencia entre un aglomerante y un conglomerante. La cal y el cemento son aglomerante y conglomerante. Las cales en general no son nuevas. Vienen del carbonato de calcio que ya fueron usados en la antigüedad, por civilizaciones muy antiguas que la tenían disponible. Inclusive los romanos la llegaron a usar y la llegaron a usar bastante bien, digamos. Ellos ponían una ceniza volcánica que le daba una cierta hidraulicidad que ellos no sabían mucho, pero que les funcionó. Siempre se pensó, por lo menos en esa época, de que si se le ponía arcilla a la cal se la destruía en su calidad y que no iba a mejorar.
hasta que en algún momento, más adelante, ya en la civilización, 1700, 1800, por ahí, se empezaron a hacer algunos análisis de ponerle un poco de arcilla a la cal, y se dieron cuenta que con un adecuado tratamiento, el elemento que se podía obtener era un elemento muy bueno y muy utilizado en la construcción. Me cansé, se ve que estoy re viejo, empiezo a hablar y me canso. ¿Se entendió hasta ahí? A ver, vienen acá una serie de fórmulas que no me las acuerdo muy bien, así que le vamos a pedir al número 43. ¿Quién es el número 43? Fernández Tadeo, Gabriel. Tadeo, ¿estás? Sí, profe. Tadeo, ¿sabés qué necesito? Sí. Que me digas las fórmulas esas que están ahí. ¿La de calcinación de la caliza? Sí. Carbonato de calcio, La fórmula, dictame. CO3K más calor. Ajá. Te quiero ver, Tadeo, ¿quién sos? Tenés suerte, Tadeo. Ayer ya te tocó hablar, hoy otra vez. Sí. Yo agarro el número de la lista y digo cualquier número, no los conozco, pero lo bueno es ir conociéndolo. ¿Cómo es la fórmula? CO3K más calor da óxido de calcio más monóxido de carbono. Más ¿Y eso dióxido cómo de se carbono. escribe? Dióxido de carbono. CO2. ¿Y cómo se escribe? O2. CO2, ¿así? Sí. Perfecto. Pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es la otra fórmula, la de abajo? Más abajo. Calcio más... monóxido de calcio, KO más agua, ¿Sí? H2O, da KOH2. ¿Cómo? KOH2. Calcio, oxígeno, hidrógeno, 2. Me está dictando como la mona, no. KO, 2, así. OH2 ¿Escribe bien? Ajá. más calor. ¿Y después? KOH2 más dióxido de carbono, CO2. Da carbonato de calcio, CaCO3, más agua. O sea, más agua. Sí, H2O. ¿Está? Sí. La fórmula tienen que conocerla, tienen que saberla. No es nada complicado, no es nada difícil. Hago esto para llamarle la atención de lo que tienen que hacer y que para que vayan prestando atención de qué es cada una de las cosas y que vayan entendiéndolo. Presten atención a esto, miren esto. Se me cayó. Salgo de acá y llego acá. Esto era el carbonato de calcio, me dijo Tadeo. Y esto me dijo que es el carbonato de calcio. Fíjense que yo parto de la piedra carbonato de calcio, la llevo al calor, no sé qué pasa en el medio, y vuelvo al carbonato de calcio. Ese es el ciclo de la cal. Ese es el ciclo de la cal. Y eso es lo que tienen que tener claro, qué es lo que pasa con la cal cuando se usa. Según lo que me contó Tadeo recién, partimos de un carbonato de calcio. Lo llevamos hasta una temperatura elevada. Lo llevamos hasta una temperatura elevada. Si lo llevamos a una temperatura elevada, el carbonato de calcio, más o menos, qué sé yo, 900 grados, el carbonato de calcio se va a transformar en óxido de calcio. Ese óxido de calcio es la famosa cal viva. ¿Escucharon hablar de la cal viva? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Si escucharon hablar de la cal viva,
¿La vieron? No. No la- En química, ¿Eh? en química mencionaron algo sobre la cal viva y la cal apagada el año pasado, pero no es... Sí, ¿O más? estaba mirando porque fue intención mía, pero se ve que no lo grabé y no lo hice, porque por ahí me cuesta hacerlo, pero tener un video de cómo se apaga la cal viva. La cal viva es un producto muy, pero muy inestable. Se le fue el carbono, entonces quedó como un producto demasiado, me quedó el óxido de calcio, y encima un oxígeno, quedó el anhídrido carbónico por un lado y el óxido de calcio por otro lado. Es un producto blanco, untuoso, muy, muy, muy ávido de agua, que cuando encuentra agua, ya sea del ambiente o porque le echo agua, produce reacciones exotérmicas elevadas. ¿Qué son reacciones exotérmicas? ¿Liberan calor? Desprendimiento grande de calor, pero gran desprendimiento de calor. Y tenemos que saber desde ya que estos conglomerantes generan todas reacciones exotérmicas. La verdad que no quiero ser tan drástico así todo, porque capaz que haya alguno por ahí que no, pero digamos la mayoría, porque no estoy seguro, capaz que haya alguno por ahí que se desarrolló recientemente y que no, pero bueno, digamos que desarrollan reacciones exotérmicas, es decir, hay desprendimiento de calor. Cuando se junta el agua con la cal o el agua con el cemento, hay un cierto desprendimiento de calor. Eso tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Y saben dónde toma mucha preeminencia y mucha importancia ese tipo de cuestiones? Cuando se tienen grandes cantidades de cemento en el hormigón o grandes cantidades de cal en el mortero. Ahí es donde se nota mucho el calor de hidratación. Si no son grandes y son cantidades pequeñas, prácticamente es imperceptible, digamos. Cuando ustedes van a hacer una mezcla así, bueno, no se siente tanto el calor, pero sin embargo, si son cantidades grandes, sí se siente el calor. Entonces, vamos a ver que cuando veamos cemento, creo que, y van a ver conglomerantes de ese tipo, que se llaman de bajo calor de hidratación. Es decir, tratando de que la reacción exotérmica que se produce como consecuencia de la hidratación sea menor, se hacen cementos con ciertas características para que tengan un bajo calor de hidratación. Bueno, volviendo al tema. La cal viva, entonces, es un material muy ávido de agua que lo que hace es producir un gran desprendimiento de calor. ¿Estamos acá? ¿Sí? Cuando se junta con el agua, si yo junto la cal viva, se produce un aumento de volumen grande. Se habla de que duplica su volumen y a veces más. Entonces, si yo tengo cal viva, no la puedo usar directamente a la cal viva en la obra. La tengo que apagar, así se llama, apagado de la cal. La tengo que apagar, la tengo que hidratar y calmarla un poco porque está muy nerviosa esa cal. Tengo que hidratarla. Al hidratarlo, lo que tengo es esto, el hidróxido de calcio. Así me dijiste, Tadeo, ¿no? ¿Se llama hidróxido de calcio esto? Sí, profe. Tengo el hidróxido de calcio. Entonces, tenemos que esto es la cal viva y esto es la cal apagada. Esto es la cal viva y el hidróxido de calcio es la cal apagada. El tema es cómo la apagamos a la cal. La apagamos, pero tenemos que apagarla estequiométricamente, se llama, como para poder volver a usarla. Claro, la reacción cuando yo apago la cal, acá se ve a la cal viva, le pongo agua, se me produce el hidróxido de calcio y acá es donde dice calor, es el gran desprendimiento de calor que yo le estaba diciendo que se produce cuando se apaga la cal. Si al hidróxido de calcio yo lo dejo, ya una vez que se calmó, lo dejo al aire, del aire, como quiere volver, los elementos de la naturaleza quieren volver a su estado natural.
del aire va a volver a tomar el anhídrido carbónico que alguna vez se le fue, va a volver a tomar del aire, y el hidróxido de calcio con el anhídrido carbónico del aire van a volver a formar otra vez el carbonato de calcio. El carbonato de calcio del cual partimos. ¿Qué diferencia hay entre este carbonato de calcio y este carbonato de calcio? Muchachos, estamos hablando Alicia en el País de la Maravilla, ¿eh? O sea, salimos de una piedra de carbonato de calcio perfecta, sin impurezas, sin nada. Digo porque si hay impureza, por ahí el comportamiento es distinto, pero para analizar situaciones de este tipo, en donde lo que se quiere entender un concepto, conviene analizar Alicia en el País de la Maravilla y después analizamos los otros inconvenientes. Partimos de un carbonato de calcio. Este carbonato de calcio estaba en la naturaleza como piedra en una montaña, supongamos. Recontra pura el carbonato de calcio. Es una hipótesis simplificativa. Muy bien, así me gusta. ¿Dónde te enseñaron eso? Esos nombres tan complicados. ¿Quién me habló? Inestabilidad. ¿Así se llama? Sí, son cálculos, cuestiones que en la ingeniería no nos importa nos importan los problemas con su debida complejidad, pero para analizarlo lo simplificamos. ¿Quién me está hablando que no lo veo? Joaquín, No te veo, Joaquín. no tengo mi cámara, profe, por eso. Oh, ¿qué pasó con tu cámara? Ayer tenía, porque me acuerdo del Joaco. Sí. No tengo, profe. Hoy le estaba por enviar un email por eso. Sí, no quiero decir tanto como que sea simplificativa. Suelen ser más de bases de análisis y después se van analizando situaciones más complejas y hasta llegar a las situaciones de borde. Partimos de una situación en donde tenemos el carbonato de calcio en la piedra, carbonato de calcio puro, supongamos, allá en la piedra. Ahora, yo así en la piedra y hecho piedra no lo voy a poder usar. ¿Qué hice? Lo traje, lo calenté, le apagué, no sé qué historia, lo molí en el camino, porque esto está molido para poder ser vendido. Esto es lo que se recontramuele, se lo hace finito, pulverulento, y se lo vende en bolsa para que después se lo pueda llegar a usar. Lo traje y lo desarrollé de manera tal de que se me produzcan todas esas transformaciones, y esto ya lo tengo en mi casa, en el ¿cómo se llama? En la pared, en lo que fue. Si esta pared no, porque esta pared es de yeso, la mayoría de las cosas que son de, ¿cómo se llama? No me va a salir el nombre ahora. Durlock. ¿Mampostería? No es mampostería. Si fuese mampostería sería mortero y sería cal. Estas son Durlock, que son hechas de yeso. Entonces, hice todo un circuito con la cal. ¿Cerramientos, profesor? ¿Cómo? Que los cerramientos están hechos de Durlock. Sí, en seco. Sí, son las construcciones el seco famoso de la que se habla. ¿Se entendió, muchachos? ¿Cuál es el inconveniente que presenta la cal viva? Es que aumenta el volumen, genera demasiado calor al hidratarse, tanto que es peligroso. Si lo tocas, te puede llegar a quemar mal. A quemar mal, dije bien. Entonces el apagado, estoy tratando de seguir el apunte, el apagado de la cal, para que no me quede nada sin decir, el apagado de la cal puede ser con poca agua, con media cantidad de agua o con mucha agua. Si lo hago con poca agua, me va a dar un polvo seco. Si lo hago con una cantidad media de agua, lo hago por inmersión y me va a dar una pasta de cal, y si lo hago con una cal abundante, me va a dar la lechada de cal. La lechada es cuando tiene mucha cantidad de agua. Cuando hablamos de lechada de cal o lechada de cemento, lo que estamos hablando es que es la cal o el cemento, pero con una gran cantidad de agua. El terrón de cal viva, ¿sí? ¿Alguien me quiere hablar? Sí, por el peligro que implicaba apagar la cal viva en obra, es que se la descontinuó, ¿no? El peligro para los operarios. Sí, no solo por el peligro, sino también por la practicidad. Era poco práctico, sobre todo en estos tiempos. Fíjate, cuando vos tenías cal viva, venían en terrones. Ajá. Tenías que tener atrás un lugar, claro, hacer un pozo grande, poner la cal, apagarla,
Todas esas cosas no hay, y más en un edificio del centro. ¿Dónde va a ser el pozo para pagar la cal? No hay. Entonces, viste, no es práctico. Lo práctico es que ya me traigan la cal en polvo y le pongo un poco de agua y la hago en la hormigonera y listo. Por eso te digo, no solo por lo peligroso, que sí es peligroso, sino también por una cuestión de practicidad. Decía que el hidróxido de calcio ocupa un volumen de aproximadamente un 20% mayor, porque cuando la cal viva se apaga, aumenta su volumen. El terrón de cal viva se transforma en cal hidratada, pulverulenta, es pulverulenta, una pasta más o menos constante de acuerdo a la cantidad utilizada para el apagado. Yo esta parte ya la expliqué, digamos, la de carbonatación. Le dijimos el hidróxido de calcio, el ciclo de la cal, que era lo que estaba explicando acá. La cal grasa y la cal magra, que son las dos cales que se pueden considerar como aéreas, tienen un contenido máximo de un 5% de óxido de magnesio, la cal grasa. A ver, yo recién decía, Alicia en el País de la Maravilla, como que no tenían ninguna otra impureza. En este caso, se aceptan impurezas hasta un 5%. ¿Se entendió? Es la cal grasa. Esa cal grasa al apagarse da una pasta muy fina, muy trabada, muy untuosa y muy blanca y muy trabajable. Trabajable se la puede usar. Pero aumenta mucho el volumen, permaneciendo indefinidamente blanda en sitios húmedos. La cal, por solo cal, tiene mucho inconveniente en cuanto al fragüe, que no sé ni lo que es el fragüe, pero vamos a decirlo así, tomémoslo así. Tomémoslo así por ahora. Enseguida nomás ya vamos a ver qué es el fragüe y vamos a empezar a hablar con más propiedad. La cal magra es algo de peor calidad, no se usa prácticamente en las conducciones, tiene más de un 5% de magnesio. Y da una pasta así gris, que es poco trabada, no se usa, ¿no? Las cales hidráulicas. Y ahí nos vamos acercando. Profe. ¿El magnesio sale de la piedra original, digamos, con alguno de los procesos? Mirá, yo no quiero darle mucho artículo en esta materia a los temas de fabricación. ¿Saben por qué? Porque por experiencia personal, por ahí te joden demasiado cómo se fabrica, te estudias, hay 50.000 métodos de cómo se fabrican y no te sirve de mucho, porque vos no te estás por dedicar a fabricar la cal, o a fabricar el cemento. Por ahí vamos a ver mucho más el tipo, cuál se usa, ese tipo de cosas. Hay algún tema más adelante de fabricación de cal, como está en el programa, pero vuelvo a insistir, no es un tema que sea importante porque el enfoque que le queremos dar a la materia es un enfoque más práctico, de cosas que le sirvan más en la vida cotidiana y real de nuestro medio, fundamentalmente. Hay toda una ciencia que se llama ciencia, la química en general y la ciencia de los materiales que se dedican a estudiar mucho más el porqué. Pero lo que tenemos que saber de eso, le aclaraba esto por las dudas, ¿no? Lo que tenemos que saber de los materiales, cuando hablamos de carbonato de calcio, que yo le dije a Alicia en el País de la Maravilla, en la naturaleza es muy, muy, muy difícil, y a veces imposible, creo, encontrar algo así puro. Lo más probable es que lo encontremos con aluminio, con magnesio, con no sé qué, con otra cosa, con otros materiales. Entonces, para poder tener esto, el carbonato de calcio, y llegar a esto, una montaña que tenía magnesio, ¿qué tengo que hacer? Todo un procedimiento para poder sacarle el magnesio. ¿Está? Carísimo encima, pero tengo que sacarle el magnesio. Todo un procedimiento para sacarle el magnesio y empezar recién desde acá y hacerlo. Sacar eso hasta que se vaya el 100% del magnesio y me quede solamente el carbonato de calcio, puede llegar a ser más caro que todo esto. Entonces, por ahí se acepta y se toleran ciertos tipos de impureza. ¿Cuál? En este caso, por ejemplo, el magnesio, hasta el 5%, y algunos otros más seguramente en las especificaciones lo vamos a ver más tarde.
Profe, le consulto, Sí. porque en el apunte dice las cales magras, dice más del 50% de magnesio. ¿A dónde dice eso? En el apunte, que yo lo bajé del aula. Lo tengo el apunte, pero no sé en qué parte está. Dice cales aéreas, magras, y dice hasta 50% de magnesio. Profe, está en la parte de la clasificación de BICAT. Ah, más abajo. Ah, bueno, sí, déjame seguir con esto y cuando llegamos allá vemos, porque pues, estoy pensando que me estaba hablando de acá. Sigamos con lo que estábamos hablando. Profe. Tenemos que... Sí. ¿Te escucho? ¿Alguien me habló? Le quería preguntar, ¿a qué se refiere con trabado o poco trabada? ¿Qué es eso? ¿Dónde dice eso? ¿En la cal grasa o la cal magra? Sí, a ver. ¿Hicieron torta frita alguna vez? ¿Sí o no? Díganme que sí, ellos Sí. hicieron. Pero vieron que cuando ustedes hacen la torta frita, la masa, ¿no? Es como muy rugosa, ¿eh? Y después la dejan descansar, que se hidrate bien, que qué sé yo, la dejamos descansar a la masa y después la masa que tenemos es mucho más suave. Bueno, trabado sería esa primer masa en donde se siente una cierta rugosidad. Lo otro es una masa mucho más suave, mucho más trabajable fundamentalmente. Son términos que por ahí se usan como para describir una cierta condición de una mezcla. ¿Se entendió? No sé quién me preguntó porque no estoy mirando. Sí, yo, profe. Sí, entendí. ¿Quién es? Gracias. Vamos a las cales hidráulicas. Aldana. Sí, no te veo, Aldana. Las cales hidráulicas. Las cales hidráulicas, y acá empezamos a meternos con la parte hidráulica. Yo le decía recién que el cemento y la cal eran conglomerantes hidráulicos. Y ya sabemos lo que es conglomerante. Todavía no sabemos lo que es hidráulico. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, vamos a las cales hidráulicas. Las cales hidráulicas son aquellas que provienen de calcáreos que tienen más del 5% de arcilla. ¿Se entendió? Tienen arcilla. Es decir, si yo junto calcáreo con un poco de arcilla, me va a dar, previo tratamiento, con horno, etcétera, etcétera, me va a dar una cal hidráulica. ¿Está? La arcilla tiene sílice y alúmina. Ese sílice y alúmina forman, al juntarse con la cal, hidrosilicatos e hidroaluminatos de calcio que cristalizan sin necesidad del aire, es decir, lo hacen en el agua. ¿Se entendió? Y eso es la parte hidráulica que recién decíamos que no sabíamos. Cuando puede fraguar o cristalizar, llamémosle por ahora, porque todavía no definimos lo que fragüe, sin el aire y lo puede hacer en presencia del agua, ahí se dice que se trata de un conglomerante hidráulico. ¿Se entendió? Y fundamentalmente son aquellos que tienen un cierto contenido de arcilla, porque en la arcilla están el sílice y la alúmina. Tanto la cal como el cemento tienen esas características. Ya vamos a ver que la diferencia está en el contenido de alúmina. Muchachos, mucho de esta materia, la ingeniería es para conocer los materiales y poder usarlos. Por ahí uno se empieza a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya está cayendo en el campo de otra ciencia, de la química, no sé, de otra ciencia. Nosotros tenemos que conocer el material, cómo se comporta y poder usarlo. En el caso de la cal hidráulica, en el caso del conglomerante, juntamos
algo de carbonato de calcio, algo de arcilla, lo sometemos a un proceso y nos va a dar un conglomerante que por medio de los hidrosilicatos y los hidroaluminatos van a producir características de fragua y endurecimiento totalmente distintas y van a permitir a ese material que pueda fraguar y endurecer bajo el agua. Es muy importante este concepto porque tiene que ver con la hidraulicidad. Perfecto. En el caso de la cal hidráulica, si yo mezclo esas cosas de la arcilla con el carbonato de calcio y después quiero apagar la parte del óxido de calcio, la parte de la cal viva, tengo que tener mucho cuidado, porque si quiero apagar la parte de la cal viva, si le pongo mucha agua o le pongo una determinada cantidad de agua, lo que va a pasar es que el sílice y la alúmina van a reaccionar y se van a fraguar y van a empezar a cristalizar. Entonces, la cantidad de agua que necesite colocar para adecuadamente apagar la cal viva que pueda llegar a tener, tiene que ser estequiométrica, es decir, la cantidad justa, quiere decir eso, de agua, como para que solamente se pueda apagar la cal sin que la parte del sílice y de la alúmina empiecen a cristalizar. Acá abajo está la definición de fragua. A ver, el número 37. ¿Quién es el número 37? Mourglia, Gustavo. No es ese. Duarte Sofía. ¿Está Duarte Sofía? ¿Duarte? Hola, profe, sí. Perfecto. Me dijeron que vos sabés bien la definición de fragua. Es el proceso exotérmico en virtud del cual la pasta acuosa de un conglomerante adquiere trabazón y consistencia inicial. O sea, es como que se empieza a endurecer la mezcla, como que se empieza a secar y a formar lo que es la finalización de la mezcla líquida. Ahí ya hay varias cosas que yo no sé. Me dijiste, es un proceso que... Exotérmico en virtud de la cual la pasta acuosa... Exotérmico no sé lo que es. Después... Bueno, en mis palabras, si yo le digo el fragua, es el secado de la mezcla. Léeme la cuando va definición, adquiriendo porque quiero mostrarle, cuando ustedes me repiten de memoria, las cosas que yo le voy a preguntar. Muchachos, estas clases sirven para que nos vayamos conociendo. Yo pregunto así en los exámenes. Y fíjate que está la definición, pero si vos no bajás la definición, no te va a servir de mucho. Ella me tiene una definición muy linda, que yo no entiendo mucho, o soy medio bruto. Entonces ella me dice, es un proceso exotérmico. Yo no sé lo que es exotérmico. Así que, si dijiste eso, contame lo que es. Después, ¿cómo seguía la definición? En virtud de la cual la pasta acuosa de un conglomerante adquiere trabazón y consistencia. Perfecto. Y ahí la otra que no sé es conglomerante. ¿Está? A ver, hablando, y después sigue la definición o no, habla de endurecimiento. Dice, debido a las modificaciones químicas y físicas que tiene lugar entre el conglomerante y el agua. Después dice que el endurecimiento es el aumento progresivo de la resistencia mecánica que se produce en los morteros y hormigones, después del periodo de fraguado. Perfecto. Fíjense que con lo que ya vimos hasta hoy, esa definición se tiene que poder entender. Sabemos lo que es conglomerante, sabemos lo que es no sé qué, toda esa cosa. En castellano, si quisiéramos hablar qué diferencia hay, y no confundan fragua con endurecimiento. A partir de hoy, a partir de ahora, nunca más confundan fragua con endurecimiento, porque son cosas parecidas, relacionadas, pero no iguales. Son totalmente distintas. Si quieren que yo le cuente con mis palabras lo que es el fragua, más allá de lo que dijo la chica, que está todo muy bien, el libro y todo lo demás, es cuando se empieza a hacer, perdió la característica de plasticidad y se empiezan a producir las reacciones químicas que le dan esa sensación de dureza,
se empiezan a cristalizar, ya se producen las reacciones químicas y se empiezan a cristalizar y a hacer sólida la estructura. ¿Vieron que cuando el hormigón está fresco, no es sólido? Yo le meto el dedo y se hunde. Ahora, cuando se empieza a solidificar, ahí es donde empieza el fragüe. Ahí es donde empieza el fragüe. ¿Y dónde termina el fragüe? Cuando se solidificó todo. Cuando se solidificó todo. Ahí terminó el fragüe. Ahora bien, pasó el fragüe, pero no tiene ningún tipo de resistencia mecánica, cero resistencia mecánica. Yo le saco el puntal, se cae todo, se rompe todo, se deteriora todo. ¿Por qué? Porque todavía no empezó el proceso, o recién está empezando el proceso de endurecimiento. Entonces, ¿cómo es la cuestión? El tiempo cero comienza cuando yo mezclo el agua con el conglomerante, ya sea cal o sea cemento. Cuando mezclo el agua, hablemos de cemento porque cuando mezclo el agua con el cemento, ahí comienza a producirse las reacciones. Ahí comienza mi tiempo cero. ¿Está? Se comienzan a producir reacciones. Hay reacciones muy imperceptibles que se empiezan a producir y se considera que el fragüe comienza a un determinado tiempo que, bueno, ya van a ver en el laboratorio que en el caso del cemento es más o menos 1 hora y media, 2 horas. Ahí comienza a producirse el fragüe, comienzan a producirse las pequeñas solidificaciones y termina más o menos, en el caso de los cementos argentinos, ponerle a las 6 horas, como máximo a las 10 horas. Ahí termina, ¿está? Entonces, en esa ventanita donde donde yo le puse el agua y todavía no empezó el fragüe, es donde yo puedo trasladar el hormigón, colocar, ponerlo, meterlo en la viga, no sé qué. No tengo mucho tiempo. Y una vez que empecé con la transformación del agua con el cemento, el proceso de fragüe inevitablemente ya comenzó. Después vamos a ver que existen algunas maneras de retardar el fragüe, sin alterar la resistencia. Pero si yo, como se ve a veces por ahí, mirá, dejale nomás, mañana venimos, y después le ablandan a la mezcla, le ponen más agua y le ablandan a la mezcla y la usan de vuelta, esos hormigones o morteros o lo que fuese, van a tener una resistencia notablemente inferior a la que tuvieran si es que fueron adecuadamente controlados. ¿Por qué? Porque parte del proceso de fragüe ya empezó. Otra cuestión que tienen que tener muy en cuenta cuando hablan de fragüe y endurecimiento. Voy a hablar ahora de esto para ya no hablarlo más adelante. La cuestión es, tienen que... me perdí, pues estaba mirando el número de alumnos, hay 121. Me perdí lo que estaba por decir. Algo del fragüe era. Estaba hablando de endurecimiento que iba a explicar. Profe, le hago una consulta. Sí, te escucho. Entonces, si ponemos en una línea de tiempo, puede ser, el tiempo igual a 0 es cuando la mezcla de mortero, o sea, cuando ponemos la mezcla de mortero en contacto con el agua. Eso está igual a 0. Sí. Después a las 2 horas... Hablemos del hormigón, que es más fácil. Claro. Cero sería cuando vos le echaste el agua. ¿Me entendés? Sí. Porque vos podés mezclar en seco el cemento con la arena, qué sé yo, hay humedad ambiente y te va a producir el fragüe, ya. Pero bueno, cuando vos le echaste el agua, y empezaste a mezclar, chao, ahí empezó tu tiempo cero y empezó a producirse todo el proceso de fragüe y endurecimiento y no para nunca más, en la vida no para más, porque la resistencia sigue eternamente. ¿Me entendés? Sí, ¿la pregunta cuál era? Sí. Entonces, para ver si entendí bien, sería de 0 le echo agua a la mezcla. Después viene el fragüe, o sea, a partir de eso empieza el proceso de fraguado hasta un punto antes del endurecimiento, que es cuando todavía no gana resistencia mecánica, pero se solidificó. Perfecto, sí. Y el endurecimiento es la ganancia de resistencia mecánica. Y ahí recién comienza el endurecimiento mecánico, el endurecimiento,
y el hormigón el mortero, lo que fuese, el hormigón es más fácil de verlo, me parece, empieza a adquirir resistencia mecánica. Sí, ahora ya me acuerdo lo que estaba por decir. Yo estaba hablando de cuando le pusimos el agua y antes de que empiece el proceso de fragüe, que ya van a ver en el laboratorio de cemento, ensayos para determinar el principio de fragüe y el fin de fragüe en el cemento. No hacemos el ensayo para determinar el principio de fragüe y el fin de fragüe en el hormigón porque lleva demasiado tiempo y no es de uso práctico. Simplemente lo vamos a explicar cuando llegue el tema en la teoría. Pero como para un ejemplo sí sirve lo del cemento. Entonces, en esa hora y media, 2 horas, 2 horas y media, capaz, depende del cemento, que todavía no se empezó el proceso, el inicio de fragüe, vos podés trabajar, colocar, todo lo que quieras. Una vez que empezó el proceso de fragüe, hermano, no toques nada, pero nada, ¿eh? Vos podés decir, no, pero qué sé yo, qué sé yo. Bueno, pero las fisuras que se produjeron en ese momento, o en el momento del endurecimiento, una vez que se unió, y si vos lo separaste, no se va a volver a unir nunca más. Si ya fraguó y estaba juntito, y vos te subiste encima, saltaste, hiciste algo así y se separó, no se va a juntar nunca más. Químicamente no se va a juntar nunca más. Destruiste una viga, si querés, cuando estaba recién naciendo. ¿Está? Por eso es que hay que cuidar muchísimo las estructuras en el proceso inicial, en el de fragüe y en el endurecimiento. En el endurecimiento pasa lo mismo. Se te produjo una fisura cuando todavía no tenía ninguna resistencia, porque sacaste el puntalante, por lo que fuese, chao, tirá eso y hacelo de nuevo, porque esa unión es una sección de debilidad y cuando vos empieces a cargar, por ahí se va a romper seguro. Lo que tienen que tener en claro es que el fragüe y el endurecimiento son parientes, van uno al lado del otro, pero no son lo mismo. En el fragüe es donde se producen las reacciones químicas, comienzan y terminan. En el endurecimiento ya están producidas las reacciones químicas y con el paso del tiempo va adquiriendo resistencia mecánica. ¿Y qué vamos a ver? Que hay una curva, que a los 7 días, que a los 28 días adquiere una cierta resistencia, a los 365 días otra resistencia, etc. Entonces, más allá de la definición, muchachos, me estoy tomando el tiempo para que quede bien claro esto. Nunca mezclen fragüe con endurecimiento. El fragüe es una etapa que dura horas. El endurecimiento es posterior al fragüe y dura años, muchos años. ¿Está? Son conceptos parecidos, pero no iguales. Bueno, no sé por qué salí hablando tanto del fragüe y endurecimiento. Estaba acá, por eso me quedé. Ahora bien, dijimos que la arcilla, fundamentalmente el sílice, es la que me va a dar la posibilidad de que tenga hidraulicidad. Entonces, la presencia de sílice me hace que la presencia de sílice en las arcillas, que decíamos que poníamos, que la mayor hidraulicidad se tenga cuando se tiene un mayor contenido de sílice. ¿Sí? La mayor hidraulicidad se tenga cuando se tiene un mayor contenido de sílice. Vamos a ver una tablita más abajo en donde se va a aclarar un poco mejor esto. Hay un índice para medir la hidraulicidad, que ya me olvidé lo que era la hidraulicidad. A ver, el número 115. ¿Quién es el número 115? Yo digo las cosas, después me olvido. Sosa Marco. Profe. ¿Te acordás, Sosa Marco? ¿Estás, Sosa Marco? Profe, yo tengo una duda. Pará, que escuchémoslo a Sosa primero. ¿Estás Sosa o no? Sí, estoy. Marco, ¿qué era la hidraulicidad? Sí, estoy acá. ¿Qué era la hidraulicidad, Marco? ¿Qué era la hidraulicidad? ¿Quieres que lea el libro? No, que me cuente lo que quedó de la hidraulicidad. ¿Qué quedó de nuevo? ¿Y qué tan...? No sé si estaba... No escuché, ¿qué dijo? No sé si estaba escrito qué era la hidraulicidad o cuándo era hidráulico o algo, ¿eh? Yo lo dije, creo que... ¿Cuándo fragua en el agua? Perfecto, cuando fragua en el agua. Entonces,
va a haber un índice que me va a dar que me va a marcar esa hidraulicidad. Sacar el teléfono, Sosa. Sacar el teléfono. La hidraulicidad era cuando tenía la posibilidad de fraguar en el agua. Va a haber un índice, hay un índice que me va a indicar esa hidraulicidad. Escucho la pregunta ahora sí, no me acuerdo quién es el que me habló hoy. Yo era, profe. ¿Quién habló? ¿Quién me quería preguntar algo? No, quería agregar nomás. Pero... Yo sí quería preguntar algo, profe. Dale, pregúntame. Cuando estaba hablando de lo que sería cal aérea y cal hidráulica, ¿la cal aérea puede transformarse en cal hidráulica o no? A ver, todo depende de dónde saliste. Vos para salir de la cal aérea, saliste del carbonato de calcio. Nunca le metiste arcilla. ¿Sí? Ahora, cuando quisiste hacer cal hidráulica, saliste del carbonato hidráulico, del carbonato de calcio, y en algún momento le metiste un poco de arcilla. ¿Me entendés? Para que te dé cal hidráulica. O sea, no sé qué querés hacer vos. Desde la cal aérea querés hacer cal hidráulica. ¿Eso querés hacer? No se hace, porque vos saliste de acá y llegaste a la cal hidráulica. Después, a ver, quiero borrar esto porque se puede llegar a confundir lo que quiero hacer. Sí. Saliste del carbonato de calcio. Hiciste el proceso y llegaste a la cal aérea, ¿sí? Ahora, saliste del carbonato de calcio más la arcilla y llegaste a la cal hidráulica. Porque acá le metiste sílice y le metiste alúmina. Y entonces se formaron los hidrosilicatos de calcio y los hidroaluminatos de calcio. De acá a acá, en algún momento tendrías que agregar la arcilla. La arcilla, el sílice fundamentalmente, es el que le da la hidraulicidad tanto a la cal como al cemento. Y le adelanto desde ya de que tienen un mismo origen la cal y el cemento. ¿Qué es lo que varía en uno y otro? Más allá de que por ahí uno diga, por eso le preguntaba hoy a, creo que era Cooper Basel que le pregunté hoy, que cómo era la cal. Me dijo blanca, y cómo era el cemento, era negro. Y si parten de lo mismo, pero la diferencia está en el contenido de arcilla que tiene uno y que tiene otro. Los dos parten de lo mismo. La cal y el cemento, vamos a ver, parten de lo mismo, pero la diferencia está en el contenido de arcilla que tienen. Entonces, la hidraulicidad viene dada por el índice de hidraulicidad, en donde tenemos en el numerador el óxido de sílice, óxido de aluminio y óxido de hierro. Estoy hablando de la página, no sé si me están siguiendo, ¿eh? ¿Quieren que comparta pantalla? ¿Quieren que comparta pantalla o no? ¿No comparto? Sí, profe. Comparto, profe, si Como quiera, comparto igual. Sí, el tema es que no sé cómo ya me olvidé cómo se compartía pantalla. Profe, disculpe, le hago una recomendación. En vez de Dale. usar el pizarrón, porque como la resolución no se ve lo que describe, podría usar Paint, una aplicación de la computadora. Vos me pedís demasiado, hermano. Yo no sé ni cómo se usa ni con qué se come eso. Yo tengo una negación total, demasiado que estoy acá delante de esta máquina sufriendo. Sí, la voy a tratar de aprender pero a mí no sé cómo se escribe, no sé cómo se escribe eso. ¿Están compartiendo pantalla o no? Sí. Sí. Ahora sí. Fíjense, sí, voy a intentar. SI, el índice de hidraulicidad es el óxido de sílice más el óxido de aluminio más el óxido de hierro dividido, con los ácidos, dividido el óxido de calcio, que sería la cal viva, y el óxido de magnesio, que serían
pequeñas impurezas que pueda llegar a tener. En función de que serían las bases, ¿no? En función de esos componentes, la relación de esos ácidos y de esas bases, nosotros vamos a tener un cierto valor de índice de hidraulicidad. ¿Sabemos lo que es la hidraulicidad o no sabemos lo que es la hidraulicidad? Recién alguien, no me acuerdo, me lo dijo. Entonces, en las cales aéreas hidráulicas no vamos a tener mayor inconveniente, pero fíjense en las cales, en las aéreas, digo, en las hidráulicas. Miren acá, para explicar un poco el concepto de la hidraulicidad, se ve bien en este cuadrito. Yo le decía recién que las hidráulicas tienen un cierto componente de óxido de calcio y arcilla. Óxido de calcio y arcilla. La cal está hecha con el carbonato de calcio, básicamente con el óxido de calcio, sería la cal viva, más la arcilla. Ahora bien, ¿saben cuál es la arcilla, no? La arcilla, la que tenemos por acá. Con ciertas características, ¿no? Tiene sílice y tiene que tener alúmina, las dos cosas. Tienen las dos cosas. Entonces, todo depende de la cantidad de arcilla que le pongamos y de la cantidad que le pongamos. Fíjense, si yo pongo de 0 a 5% de arcilla, muy poquito, y todo lo demás cal viva, voy a tener una cal grasa o magra. Es aérea, es lo que habíamos visto hoy. Cal grasa o magra, es lo que habíamos visto más arriba. Ahora, si le agrego un poquito más de arcilla, de 5,3 a 8,2, y en consecuencia voy a tener un poco menos de óxido de calcio, de 94 a 71. No quiero que se aprendan de memoria los números. Lo digo acá porque lo tengo en la pantalla, pero si no, no es necesario saberlo. Voy a tener una cal débilmente hidráulica, pero ya va a ser hidráulica, en donde el índice de hidraulicidad va a variar de 0,10 a 0,16. 0,10 a 0,16. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el índice de hidraulicidad sea mayor? Que tiene más posibilidad de fraguar en el agua. Eso quiere decir. Si le sigo poniendo un poco más de arcilla al componente, más de arcilla, en consecuencia menos óxido de calcio, la cal ya va a ser medianamente hidráulica, después va a ser propiamente hidráulica y después va a ser eminentemente hidráulica. Acá va a ser eminentemente hidráulica. La cal eminentemente hidráulica tiene de un 19,1 a un 21, aproximadamente un 20% de arcilla. ¿Está? Entonces, para hacer una cal hidráulica, fuertemente hidráulica, muy hidráulica, que se llama eminentemente hidráulica, componer un 20% de arcilla está bien, ¿está? Y el índice de hidraulicidad va a estar entre 0,42 y 0,50. Fíjense, entre una cal débil y una cal eminentemente hidráulica, el índice varía de 0,10 a 0,50. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tiene muchas más condiciones como para fraguar bajo el agua. Evidentemente que no todas, porque tiene 0,5, pero tiene mucha más posibilidad de fraguar bajo el agua. Pero fíjense lo que sigue abajo en la tabla. Esta es una clasificación muy vieja, ¿no? Pero realmente no cambió mucho. Acá inclusive todavía habla de los cementos lentos, rápidos y pusolánicos. Lo que tienen que saber de esto es que más allá de la cal hidráulica, con el mismo componente de arcilla y de cal, con el mismo componente en distintas proporciones, obviamente, ¿qué hacemos? Cemento. Le pongo un poco, a ese óxido de calcio, le pongo un poco más de arcilla, y lo que hice es algo mucho más hidráulico que por sus características de hidraulicidad ya entra en el campo de los cementos. Si a eso le sumo algún tratamiento térmico adicional, mecánico distinto, voy a tener el cemento propiamente dicho, por un lado, y la cal por otro lado. Más allá de que uno sea blanco y el otro sea negro, uno tiene más arcilla, el otro tiene menos arcilla, y más allá del tratamiento, voy a poder tener cal o cemento partiendo del óxido de calcio y la arcilla.
¿Se entendió, muchachos? Esta tablita es la famosa tablita de ICAT. Van a encontrar en el internet muchas tablas más modernas, todas andan por acá. Nosotros no vamos a ser expertos en categorizar cementos o cales. Ya vamos a ver que eso lo hace la norma IRAM y lo vamos a usar de acuerdo a la norma IRAM. Lo que tenemos que saber es lo que le expliqué, de dónde parto para obtener la cal, de dónde parto para obtener cemento y qué significa el concepto de la hidraulicidad. Me cansé. El número 16, ¿quién es? Benítez Ogawa. ¿Está Benítez Ogawa? Sí, profe. Sí, profe. No te veo. Tengo prendida la cámara. No te veo porque no estoy... Pará, que quiero salir de la compartida. ¿Quién es Benítez Ogawa? Yo, profe. ¿Quién es? Acá, profe. Estoy levantando la mano. Takeshi, así se llama, ¿no? Takeshi, estaba el nombre. Takeshi. Takeshi. ¿Ese es japonés? Sí. Sí, porque pues, pensé que escribí mal, algo así. ¿Entendiste? ¿Cómo te dicen? Takeshi me dicen. Es con A, Takeshi. ¿Entendiste o no? Sí, profe. ¿Entendiste o no? Si yo en el examen te pregunto, ¿de dónde sale la cal? El óxido de calcio, que depende de la proporción de arcilla que se ponga, se puede obtener tanto cal como cemento. Eso. Sí. ¿Mezclaste óxido de calcio con qué? Arcilla. Con arcilla. Con arcilla. ¿Hasta cuánto por ciento de arcilla le pusiste? Creo que era 24, no me acuerdo la... Tenés la posibilidad ahora de mirar el apunte. El día del examen no lo vas a tener. Bueno, ese tipo de cosas, no es que quiero que me digan el número exacto con coma y decimales. Que tengan una idea, Fíjense que la arcilla hasta el 20, el 22%, hasta ahí es cal. Un poco más ya es cemento. Y el índice de hidraulicidad en consecuencia varía. ¿Está? No quiero que se acuerden de memoria todos los valores de esto, pero que sí tengan idea de cuánto es el índice de hidraulicidad, sobre todo el entorno en el que fluctúa, ¿no? Entre el 0,16 y 0,50, más de 0,50 de índice de hidraulicidad, ya estamos hablando de hormigones, corríjanme cuando me equivoco, porque a veces me equivoco queriendo para ver si me están atendiendo. Y a veces me equivoco porque me equivoco nomás. Me di cuenta que en la clase de ayer dije varias cosas que por ahí no, me equivoqué, digamos, o sea, quise decir una cosa y dije la otra. En la conversación quizá ustedes me entendieron y no me dijeron nada, porque era muy evidente, digamos, pero ahora también. Quise decir cemento y dije hormigones. Háganmelo saber. ¿Se entendió la diferencia entre una cosa y la otra? Esto es muy importante, muchachos. Sigo. No sé qué estoy tocando acá. Los requisitos para la clasificación de las cales. Lo que tenemos que saber con las cales es que hay dos tipos. La tipo 1, que es la mejor, y la tipo 2, que no es tan buena. Nada más, porque nosotros le vamos a apuntar en la materia a todo lo que tenga que ver con lo estructural, al cemento, al hierro, al hormigón, porque va a ser lo estructural. Nosotros no vamos a hacer una estructura con cal, la vamos a usar para el revoque, la vamos a usar. Yo ayer les decía que por ahí hay temas más importantes en la materia y pasa por, no lo dije ayer, pero lo digo hoy, pasa por lo que vaya a ser estructural. Es importante que ustedes sepan hacer muy bien un hormigón. Por ahí no es importante tanto de que sepan cuántos tipos de cales hay, porque el revoque te va a salir más lindo, más feo. No se te va a caer un edificio porque te equivocaste al comprar una cal, ¿no? Por eso Sí. ¿Te escucho? ¿Qué significa que no fraude? En la tabla. ¿Me entendiste lo del fraude?
Sí, sí, que los químicos se produce el enlace químico, digamos, la mezcla. Bueno, cuando no fraude es porque ahí, más que nada, está funcionando, más que conglomerante, está funcionando como aglomerante, como La fusión aglomerar, química. que no se producen esas reacciones químicas. Por eso la unidad con esas dos definiciones. Muchachos, a ver, hay de todo en la viña del Señor y en la ciencia de los materiales cada vez hay muchísimas más cosas. Esta materia no pretende ser otra cosa que un inicio y un conocimiento básico general de un montón de cosas. Yo le puedo asegurar que cada una de las unidades de esta materia es una ciencia en sí misma. La del laboratorio de agua, la de cemento, la de cale, la de asfalto. Nosotros tenemos que, de todo eso, de la nada, de donde venimos, porque ustedes vienen con conocimiento, no tienen conocimiento previo de esto, tomar una base para que les sirva a partir de ahí empezar a profundizar. Si van, cada uno de los títulos, capaz que si van al internet, van a encontrar 50.000 millones de cosas y se van a volver locos. Les aconsejaría de que primero tomen esto, relaciónenlo y después, si tienen algún interés particular por algo, profundicen en eso. ¿Cuál es el problema con el internet? Que lo tuve yo cuando hice este apunte. Que el internet hay de todo, mucho más básico y mucho más elevado. Entonces, ¿dónde está el nivel medio necesario para un alumno de sus características? Para mí es este, por eso es que yo hice esto, pero van a encontrar con que hay documentación científica muy elevada, que ya es muy elevada y no tiene sentido. Hay libros y libros escritos sobre las reacciones químicas que se producen entre el cemento y el agua. Sepamos que se producen reacciones químicas y dejemos la fórmula y todo ese tipo de cosas. Si nos largamos a enseñar eso, nos vamos a tener que poner expertos en eso. ¿Y para qué? ¿Qué le hace yo al albañil cuando me voy a la obra? A las reacciones químicas me dice, ¿cuánta agua le pongo? Y chao. Bueno, tipo 1 y tipo 2 era la cal. Muchachos, en alguna oportunidad pregunté como clasificación de las cales. Lo que me tenían que decir como respuesta era tipo 1 y tipo 2. Nada más. No es necesario que se acuerden. Esto que yo le pongo acá, por ahí de tanto en tanto, creo que le traté de poner la mayor cantidad de lugares posible. La norma IRAN 1626, no es para que se acuerden, a ver, la norma IRAN 1626, estudien de memoria las normas IRAN, son 50.000, no se van a acordar todas. Entonces, sepan, es más para información que yo lo pongo en la carpeta. ¿Por qué? Porque si algún día por ahí tienen alguna cuestión en la obra y le quieren poner cualquier cosa, ustedes no, pero eso es malísimo. Esa cal es malísima, y porque vos la ves y es fea, digamos, y bueno, ¿con qué criterio le podés decir a la contratista, al constructor, a quien esté haciendo, mirá, andá a hacer un ensayo de cal? Y bueno, agarrar la carpeta, vení, mirá, a ver cómo se clasifican las cales, acá dice la norma IRAN 626, y decirle, bueno, haga el análisis de la norma IRAN de cal según la norma IRAN 1626 y tráigame los resultados. Lleve al laboratorio de, no sé, algún laboratorio que le haga ese análisis. Acá creo que no hay. ¿Vale? Sí. ¿Y cuál es la línea? ¿Cuál es la buena? 1. ¿1? La 1. En general, tanto las cales como cemento no tienen mucha diferencia en nuestro país. Proceso de fabricación de la cal, léanlo, la elección de la materia prima, la explotación de las canteras, la trituración previa, la calcinación, léanlo. No quiero perder mucho tiempo con eso porque es una etapa más de merciología que otra cosa. El uso de las cales, nosotros usamos mucho, sobre todo para, el más común que nosotros tenemos es para los morteros, ¿no? Fundamentalmente, para aquellas estructuras que no son resistentes. Pese a todo, existen otros usos, como por ejemplo en la agricultura, para la regulación de los suelos, para la elaboración de los vidrios, algún tratamiento de agua, para la potabilización de agua y ajustar el pH, la industria del papel, etcétera, etcétera. Es decir, por ahí, si bien nosotros le vamos a solamente tener en cuenta a las cosas desde el punto de vista de la ingeniería, la cal como material tiene otro uso en otras industrias.
Perfecto. El número 57. Gómez, Santiago. ¿Quién es Gómez? Acá estoy, profe. ¿Dónde estás? No te veo. Acá. Moví la mano, Gómez. Ah, está. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Perfecto, Gómez. ¿Qué te quedó de lo que vimos hoy de Cale? Ahí me quedó Así. lo del... Decime lo más importante que a vos te llamó la atención, que entendiste, que aprendiste, ¿qué te quedó? Lo de la escala hidráulica con la presencia de la arcilla y la verdad que eso me quedó mucho. Está, Después pero, a ver, sí. y bueno, la clasificación del tipo 1 y tipo 2. Ujú. Después, los distintos usos que acabo de mencionar. Sí. Hay algo mucho más importante para mí. ¿Cuándo la usás a la cal o cuándo no tenés que usarla? Bueno, no la tenemos que usar, por ejemplo, cuando hacemos estructuras armadas, porque como es que es enemigo del hierro sería. Está. O en contacto, por más que no sea la estructura armada, o en contacto con el hierro, ¿no? Con el hierro. Presten atención a eso, muchachos, porque más allá de que ustedes sepan de memoria la fórmula de no sé qué, de qué sé yo, la pregunta del albañil que le va a hacer a ustedes como futuro ingeniero, le va a decir, le pongo cal acá, metele cal nomás con el hierro y van a pasar vergüenza. O sea, más allá de que por ahí en algún lado la punta te lo dice, de que la cal ataca al hierro, para mí esa es una de las cosas más importantes. Después vamos a ver de dónde sale la hidraulicidad, el índice, la arcilla, el silicato, el hidrosilicato, el hidroaluminato, los valores del índice y no sé qué otra cosa más. Pero mientras tanto, no perdamos de vista la cosa práctica. La cal es blanca y no la tenemos que usar con el hierro, ¿sí? Vamos a los yesos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, muchachos? ¿O pasamos a yeso? ¿O tenemos que dar yeso también? Bueno, perfecto. ¿Qué es yeso? Sí, te escucho. Yo quiero hacer una pregunta. Al principio, Sí. cuando empieza a hablar de cales aéreas, nos dice 3 procesos, ¿verdad? Que son los que pasan. Sí. Bueno, esos 3 procesos siempre se cumplen, digamos. Sí, sí. ¿Cuáles son los 3 procesos? ¿Cuáles son los 3 Yo lo que procesos? quiero saber es la cal que se compra, digamos, ya para utilizarla, ¿en qué punto cal está de apagada. cuando ya pasó por los 3 procesos? En el último, Apagada. cuando vos ya, claro, el hidróxido de calcio, cuando vos después lo pulverizás, lo triturás y entregás un material que todavía es ávido de agua. Todavía es ávido de agua. Cuando agarre agua y lo deje en el O sea, que me ambiente, falta tiene una cierta avidez de agua. Cuando agarre de agua para poder ser trabajable y cuando tome el anhídrido carbónico del ambiente es que se va a producir de vuelta en el carbonato de calcio. A ver. Sólido. Sí. Ahí está. Yeso. Muchacho, yeso. Así como dijimos recién, a ver, vamos a empezar por lo que es importante del yeso. ¿De dónde salía la cal? Que ya me olvidé. ¿De qué piedra era? La piedra caliza. Sí, pero el nombre. Piedra caliza. Carbonato de calcio. Carbonato de Del calcio. el carbonato de calcio. Y después le sacábamos, le poníamos del carbonato de calcio. Así como la cal y el cemento salen del carbonato de calcio, lo que tenemos que saber es que el yeso sale del sulfato de calcio. Del sulfato de calcio, no el carbonato de calcio. Y después vamos a ver si es dihidratado y todo lo demás, pero acuérdense del nombre, sulfato de calcio, no carbonato de calcio. Sí, pero por ahí me ponen que el yeso sale del carbonato de calcio, porque claro, el carbonato de calcio es una de las cosas que más podemos usarlo, y no, sale del sulfato de calcio, ¿sí? Y otra de las cosas que tenemos que tener muy presente en el yeso es que un yeso es un material muy ávido de agua, y que fundamentalmente fragua
no es resistente, ¿no? Y fragua rapidísimo. Fragua rapidísimo. ¿Se entendió que el yeso fragua rapidísimo? ¿Qué es rapidísimo? Como para ir teniendo idea, pese a que todavía no empezaron con los laboratorios, de yeso no vamos a hacer ningún ensayo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tiempo de fragua, que ya no me acuerdo ni lo que era fragua, pero supongo que ustedes se acuerdan, del cemento? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tiempo de fragua del cemento? Del tiempo de inicio del cemento. Sí, profe. ¿Cuánto era? ¿Cuánto? 2 horas. Más o menos, hora y media, 2 horas, 2 horas y media, depende del tipo de cemento, pero más o menos por ahí le anda. ¿Por qué digo esto? Porque así como el fragua del cemento es 2 horas y nos deja trabajar esas 2 horas para poder mezclarlo, colocarlo y trabajarlo, en el cemento, el inicio de fragua es de escasos minutos. Llamémosle 5 minutos, 10 minutos, por ahí. Ya vamos a ver la tablita ahora, pero más o menos ese es el tiempo. Miren la diferencia que hay. La diferencia que hay es el cemento fragua en horas y el yeso fragua en escasos minutos, ni siquiera 60 minutos. 5 minutos, 10 minutos, por ahí le anda. ¿Está? Y ya fraguó, ya endureció. Entonces, esas son las características más importantes que tenemos que tener, que tenemos que saber y tenemos que internalizar del yeso. Después, en la vida capaz que no se acuerdan dónde aprendieron, pero tienen que saber que esto es así. Es ávido de agua, tiene reacción exotérmica, toda esa historia. Y no me acuerdo qué estaba por decir. Es ávido de agua, no tiene resistencia mecánica y fragua muy, muy rápidamente. ¿Por qué es importante? Sí, te escucho. ¿Por eso Adelante. cobran tan caro cuando te instalan algo con yeso? No te veo, Joaco, no te veo. No tengo la cámara, profe, por eso. Pero te queremos ver, ponete la cámara porque te queremos ver. Queremos conocer. En parte sí, en parte sí, en parte sí. Digo en parte porque hay otros factores también ahí, ¿no? Que tienen que ver con la especialización de los trabajos, pero en parte sí. Lo que yo quiero aclarar es que el yeso fragua muy rápidamente, muy rápidamente. Al fraguar muy rápidamente, nosotros tenemos que adecuar nuestro trabajo a ese tiempo de fragua. Por ejemplo, si vamos a hacer una mezcla de hormigón, una canchada de hormigón, y podemos hacerla grande, podemos hacerla, qué sé yo, no sé, 12 baldes de arena, unos cuantos baldes de cemento, piedra. Podemos hacerla grande. Total, tenemos como 1 hora y media, 2 horas para poder mezclarla, si lo hacemos a pala, y colocarlo en la estructura. Ahora bien, si vamos a trabajar con yeso, el yeso es un trabajo delicado, el que se hace en los enlucidos. Y yo hago una canchada grande así, como la que hice de cemento, total, ¿qué me va a pasar? Va a desperdiciar material. Va a fraguar antes que pueda todo. Claro, Va a quedar como claro. una pila de yeso. Hago una cosa así, después voy a tener que traer en un balde, me voy a encontrar con que voy a tardar un montón de tiempo tratando de hacerlo lisito y que quede bien. Cuando me vuelvo con el balde, el yeso, todo el yeso que yo ya le metí agua, encima el yeso se usa puro con agua nomás, todo ese yeso ya va a estar fraguado. Y ya está fraguado, ¿y qué le dije yo cuando está fraguado? Las estructuras que se formaron ya no se desunen más, y si se desunen por acción de fuerza, no se van a volver a juntar nunca más. No me va a servir de nada. ¿A qué conclusión me lleva esto? Esto me lleva a la conclusión de que si voy a trabajar con yeso, necesariamente voy a tener que trabajar con cantidades muy chiquitas. ¿Qué tan chiquitas las cantidades? Y depende del trabajo que tenga que hacer. Si son trabajos de detalles en donde yo voy a tener mucho tiempo, y más chicos. Si son trabajos un poco más grandes y más gruesos, y puedo hacer un poco más grande. Lo que no puedo hacer es hacer una gran canchada de yeso para usarlo como mortero de yeso y pretender que eso me dure todo el tiempo. ¿Todo por qué? Porque lo que tenemos que saber de acá es que el fragua del yeso es
muy, muy rápido, es de minutos. ¿Se entendió? Entonces, cuando vayan a trabajar con yeso, una de las características más importantes que tienen que tener en cuenta es esa. El yeso ataca al hierro, es muy ávido de agua, absorbe agua del ambiente, no tiene que estar en ambiente húmedo, porque si está en ambiente húmedo va a absorber agua y se va a deteriorar. No se puede usar en exterior por esa característica, no se puede usar en el exterior. Y lo otro, fragua demasiado rápido. Bueno, vamos a seguir al apunte. Quería hacerle un resumen de yeso como para resaltar las cosas que son más importantes y las cosas que tienen que tener muy presentes. Muchachos, yo en el examen, y más ahora que son orales, pero igual, cuando son escritos en la presencialidad también hago lo mismo. Una vez que escribiste todo, te sentás conmigo y yo te empiezo a hablar, así como en clase, y a ver si realmente entendiste todo o lo estás escribiendo en memoria. Hago preguntas así muy de bajada está el tema, pero en el tema te voy preguntando cosas para ver si vos entendiste el tema. Por ejemplo, me acuerdo que en el examen pasado, o antepasado, por ahí, hoy estaba hablando de eso, a un muchacho lo que le pregunté es, si tu papá va a poner un marco de metal de la puerta, ¿qué mortero le sugeriría a vos que use? Si me decía con cal, estaba mal. Si me decía con cal, estaba hablando de mortero, el tema que le tocó era mortero, vamos a ver más adelante. Si me decía con cal, estaba mal. ¿Por qué? Porque la cal ataca al hierro. Entonces, a ver, que yo te pregunte cal y que vos me digas está bien, pero tenés que tener en cuenta dónde lo vas a bajar y dónde lo vas a aplicar. Era un mortero de cemento, ¿cuánto de cal y cuánto de arena y cuánto de cemento? 1 de cemento, 2 de arena. 1 de cemento o 3 de arena. 1, 2 o 1, 3. Y de esos dos morteros, ¿cuál es más resistente? ¿El 1, 2 o el 1, 3? Y creo que me contestó mal. El 1, 2 es más resistente. Cuanto más arena tengamos, menos resistente va a ser. Está escrito por ahí en algún lado del apunte. Por eso le digo, esta materia, vengan a la teoría, escúchenme. De tanto escucharme hablar, se van a dar cuenta que van entendiendo, y cuando van al apunte y lo leen, lo van a internalizar. Si pretenden estudiarse de memoria, no sé, las 300 o 400 hojas, van perdiendo. Vamos a hablar un poquito del yeso y hasta acá llegamos, porque, bueno, los yesos. Bueno, el producto resultante de la desintegración parcial o total del algés, que es la Profe, piedra. Sí. disculpe que lo interrumpa. Nosotros a las 17 tenemos planeamiento. Sí, termino ya. 5 o 10 minutos porque ya dije todo lo que quería decir. Por eso dije todo lo que quería decir. Viene de la desintegración parcial o total del algés. Viene de terreno sedimentario, que ya sabemos lo que es sedimentario, y se presenta de dos formas: anhidrita, que es incolora, blanca, cuando se encuentra pura, o piedra de yeso o algés. Las características son esas: adhiere poco, oxida el hierro, la humedad y el agua lo reblandece y lo degrada, es buen aislante, se protege la madera y el hierro. Por ser soluble en agua, no se puede usar en exteriores, ya lo había dicho todo esto, ¿no? Se protege en pintura bituminosa y en aceite, para que si se lo va a dejar al exterior. El yeso bien cocido es de color blanco y de pasta untuosa. Untuosa quiere decir fácil, así como grasa, digamos. El poco cocido es árido, el yeso poco cocido es árido y no forma una pasta trabada, y excesivamente cocido no forma la pasta untuosa. Los de mala calidad son de color amarillento. La fórmula es esta: el bihidrato del algés de 90 a 130 grados, da el lemihidrato. Y esto es lo que nosotros tenemos, más el agua, ¿no?
el hemidrato es el que después vuelve a transformarse en sulfato de calcio. El producto de hemidrato es muy estable y se embolsa para usarlos como yeso. El semidrato, hemidrato en presencia con el agua, reacciona lentamente para producir esas uniones, esas agujas de hidrato. Bueno, mírenlo. Y la clasificación del yeso es clase A y clase B. La clase A es mejor que la clase B. No es necesario que se acuerden de esta tablita, pero sí sepan que es clase, porque suelo preguntar por ahí, la clase A, que es la mejor, y la clase B, que no es la buena, digamos, son yesos como de segunda calidad. Y sí quiero que presten atención a esto. En la tablita, fíjense donde dice tiempo de fraguado. Tiempo de fraguado inicial, cuando inicia el fraguado, y tiempo de fraguado final. Para lo de clase A, más o menos 4 minutos si tomamos la media, y el final de fragüe más o menos 10 minutos, entre 4 minutos y 10 minutos. Más o menos, no, un poquito más sería. Para los de clase A, el inicial es 4 minutos y el final entre 12 y 18, o sea, ponele 15, entre 4 y 15 el inicial y el final. Más o menos, más o menos. Es lo que yo le decía hoy. Tomemos entre 5 y 10 si quieren, pero no más que eso. No me pueden decir fraguar yeso 1 hora, porque la tabla establece que para los de clase A tenemos estos tiempos y para los de clase B tenemos este tiempo. Como el más grande que tenemos ahí es el de 20 de la clase B, pero igual es muchísimo. Y por todos los problemas que trae es que se cuida. El yeso, bueno, puede ser negro o gris, el blanco es el mejor, la escayola todavía es mucho mejor. Y la fabricación del yeso, mírenla, y las aplicaciones son las que más o menos hablamos. Léanla también. Quiero tomar asistencia para no encontré la página para tomar asistencia sola. Por favor. Sí, déjame tomar asistencia porque se me van a ir. Después en todo caso, quedamos con los que... Una cosa, en la próxima clase voy a ver si puedo meter el programita que toma asistencia solo, pero para eso voy a necesitar de que ingresen a esto con su nombre, digamos, porque si no me va a aparecer el nombre de una mujer y capaz que un varón, porque es la hermana, la tía, la abuela, o al revés. Si no le estaría tomando asistencia, porque el sistema lo que hace es toma el nombre que aparece ahí. Me dicen rápido quiénes están. Acuña, María. ¿Estamos, Acuña? ¿No está? Profe dice que sí, pero no. Está presente, pero no tiene micrófono. ¿Aguirre, María? ¿Aguirre, María? Sí, profe, presente. Alvera, ¿puede ser? ¿Alvera Frutos? Alvera, presente, profe. ¿Alcaraz? Presente. ¿Alvarenga? Presente. ¿Me escucha? Sí, te escuché. Álvarez Espinosa. Presente, profe. Amarilla. Presente, ¿Amarilla no profe. está? Presente, profe. Sí, hay 2 amarillas. No, una, sí, está bien. Uno es Gisela y otro es María. ¿Quién está? Presente también. Rosario, ¿Las dos? presente. Sí. Ábalos, Enzo. Ábalos. Presente, profe. Presente. Baidú. ¿Está Baidú? Presente, profe. Presente. Valdovino. Valdovino. Presente. Acá. Vareiro. Vareiro. Ausente. Presente, profe. Presente. Te puse el ausente ya. Bueno, Bastiani. Cintia. No está y no estuvo ayer tampoco. Bedregal. Hola, profe, presente. Benítez Colef. Presente, profe. Profe dice Bastiani que sí está. ¿Y dónde está? Que no la veo. Y ayer no, la tengo como ausente. Benítez Ogawa. Tequeshi, bueno, aquí lo vimos. Benítez Cristina Belén. Presente, profe.
Berry, Gamarra. Berry. Ayer tampoco estuvo. Biloni. Presente. Bank, Rafael. Bank. Bogarín. Sí, Bogarín. Acá, profe, presente. ¿Quién es Bogarín? No te veo. Moví la mano, Bogarín, porque no te veo. Acá, profe. Ahora sí. ¿Cómo te va? Quiero conocerlo, muchachos. Bravo, Pérez, Agustín. Bravo. Bravo. No lo veo. Ayer tampoco estuvo. Bullati, Especial, Lucas. Presente. Sí. Gamarra, Maidana, Jorge. Presente, Gamarra. profe. Cabrera sería. Perdón, Cabrera, Maidana. Cáceres. Presente, profe, acá. Carvajal, Ezequiel Alberto. Presente, profe. Carvalho, José Luis. Carvalho. No está Carvalho. Ayer tampoco estuvo. Casola, Natalia. Presente, profe. Castillo, Andrés. No lo veo. Castillo, ausente. Ausente. Cañete. Presente, profe. Luis. Centurión, Milagros. Presente, profe. Conti. Juliano. Conti. Ausente. Ayer tampoco estuvo. Cusiol, Ángel. Cusiol. Cusiol, ¿no está? El otro, Cusiol, Matías. Acá, profe, presente. Te veo, Cusiol. No tengo cámara, profe, pero me conoce a mí. Hay un montón de gente que yo conozco. Creo que sí. Del Valle, Aguilar. Presente, profe. Dos Santos, Fernando. ¿No está Dos Santos? ¿Dos Santos no está? Ausente. Ayer tampoco estuvo. Hay mucho que son, che. Disculpe, profesor. Castillo. Sí. Castillo Andrés. Después vemos porque cambié la hoja ya. Perfecto. Después, haceme acordar ahora. Duarte, Sofía. Presente, profe, acá estoy. Duré, Joaquín. Duré. Ausente, ayer tampoco estuvo, Duré. A los que se le corta el internet o algo así, que pásenme un mensaje en el correo. Durín Nefle. Presente, profe. ¿Quién es? ¿Yo? ¿Acá? Ajá. No sé si me ve. Sí, te veo. Escalante, Zaire, Nancy. Escalante. Presente, profe. Presente. Escalante, Joaquín. Acá estoy, presente. No te veo. Acá Fabre, estoy. Lautaro. Presente, profe. Ahora sí. Vos sos. Fernández, Tadeo, Gabriel. Presente, profe. Fica, Juan. Fica. Presente, profe. Flego. Presente, profe. ¿Dónde está Flego? No lo veo, Flego. Levantando la mano. No veo a nadie que levante la mano. Ah, sí, acá. Te conozco, Flego. Me acuerdo de vos del año pasado, ¿puede ser? Sí. Franco. Presente, profe. Presente, profe. Sí, Furic. Presente, profe. Galarza, Elizabeth. Presente, profe. Galeano. Presente, profe. Presente. Juliano. Juliano. No, para. Galina, Juliana.
Presente, profe. Perfecto. Gamarra, Guido. Presente. Gauto, lo vi por ahí. Presente, profe. Jero Meta. Presente, profe. Jero Meta. Presente. Geslao, Gastón. Presente, profe. Geslao, te quedaste congelado ayer desde las no sé qué hora en el video. Eso es lo que tengo que cortar. Mauricio. Presente, profe. Presente. Gómez Natalia. Presente. Gómez Santiago Martín. Presente, profe. González Jonathan. González. Jonathan está ausente, ayer también estuvo ausente. González Natalia. Presente. Gutiérrez Franco. Gutiérrez Franco no está. Ausente. Gómez Díaz. Ausente, ayer tampoco estuvo. Gómez Iván Gabriel. Gutiérrez dijo, profe. No, todavía no. Gómez Iván. Herter. Presente, profe. Insaurralde. Presente, profe. Jeremich Luciano. Jeremich. ¿Ausente? Ausente. Cooper Basset. Presente, Parece profe. que estaba, ¿no? Sí, presente. López Bufa. Presente, profe. López Diego. Ausente. Presente. López, Presente. ¿Está? López López Joaquín. Sí. López Presente, Joaquín. profe. Presente, profe. Mayochi María. Acá, profe, presente. Sí. Bueno, muchachos, hasta ahí. Vamos a suponer que todos los demás están presentes. No los quiero joder más, porque si no se van a quedar sin recreo. Vamos a hacer así. El que le tocó la suerte que le ponga presente, le tocó la suerte, tiene mucha suerte. Este muchacho creo que me dijo que estaba presente, ¿no? Que se le cortó. Castillo, ¿o era el que tenía problema de...? Sí, la Juan segunda- Castillo creo que dijo. Andrés Castillo. Andrés estaban Castillo, con profe, tiene problemas con internet, profe. Castillo, ¿y cuál era el otro? Y Bastiani. Castillo, Andrés Ricardo. Sí, ya le puse. Y Bastiani ya le había puesto. La semana que viene voy a ver si meto un sistema acá en donde haciendo un clic le toma el nombre que aparece ahí. Así que por favor traten de entrar con el nombre correcto y queda registrado el nombre que está. El nombre que está. Y nos ahorramos todo este tiempo. Hay un programita que puede hacer. Creo que para hacer la primera semana es demasiado. Tienen bastante para estudiar. Yo no digo que estudien, pero léanlo, ahora que tienen tiempo, léanlo, Profe. y vayan analizando conocimiento para que cuando Profe. llegue el parcial los agarre bien armados. Sí, Profe, te escucho. Gutiérrez Franco está, pero se le cuelga todo, dice. Pero vos sabés que yo no sé si hay un Gutiérrez en la lista, por eso no, a ver. Sí, dijiste, profe, y él no Sí, escuchó. sí, está, Franco, sí, está. Sí, está bien. Profe, Sí, te escucho. yo estoy presente, soy Jeremich, se me tildó justo, metí el celular. Listo. ¿Estás qué? Estoy desde el celular y se me tildó justo cuando me Sí, está bien. No, si está usando datos, Jeremías, no, avísame, no, porque no quiero que estén gastando plata. Corto la grabación y yo sigo, si es que quieren, si alguien me quiere preguntar, alguien quiere hacer algo, corto simplemente para no tener tanto tiempo grabado, ¿no?